Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Desde el momento en que abrió los ojos por primera vez, Zarela supo que su mundo era muerte. En Tarnex, la tierra era roja como la sangre coagulada y tan dura que ni los cuchillos podían enterrarse en ella. Las tormentas eran ácidas, los cielos abrasadores. Respirar era una prueba diaria de resistencia. Solo los fuertes sobrevivían. Solo los despiadados prosperaban. Zarela no conocía ternura, ni abrazos, ni palabras suaves. En su cultura, mostrar debilidad era un delito. Aprendió a cazar a los 5 años, a matar a los 6, a desconfiar de todo lo que no podía controlar. Era una guerrera de élite. Orgullo del clan Sulbaar. La más joven en sobrevivir a la prueba del abismo sin perder un miembro o un ojo. Por eso, cuando le asignaron una misión diplomática en la frontera de los mundos humanos, no sintió emoción ni temor. Solo indiferencia. Consideraba a los humanos criaturas inferiores. Frágiles, torpes, hechas de carne blanda y huesos que se quebraban al menor golpe. Eran débiles, como lo eran todos los que no crecieron en un planeta letal. Todo cambió en un segundo. Una emboscada. Explosiones. Su nave atravesó el escudo atmosférico de un planeta desconocido y cayó en espiral entre gritos metálicos y fuego. La siguiente vez que abrió los ojos, el cielo era verde. No conocía ese color. Verde suave, ondulante, como si el planeta respirara. Estaba tirada sobre un lecho de hojas blandas. Su armadura estaba rota. Su comunicador muerto. El aire, aunque más denso, era respirable. Y eso era lo que más la inquietaba. Nada debía ser tan simple. Todo lo sencillo escondía veneno. Cuando intentó incorporarse, una sombra se proyectó sobre ella. Un ser alto. Sin armadura. Sin máscara. Piel pálida, ojos oscuros. Humano. Ella retrocedió instintivamente, con un gruñido gutural, lista para desgarrarlo con sus uñas si era necesario. Pero él no levantó las manos. No atacó. Solo la miró con un gesto imposible de interpretar. ¿Estás bien?, preguntó en un tono tan calmo que dolía. Zarela sintió algo que jamás había experimentado, desconcierto. No por la pregunta. Por la forma en que la había hecho. Sin miedo. Sin arrogancia. Como si él realmente quisiera saber. Era imposible. Ella era de Tarnex. Su especie mataba por menos. No te acerques, gruñó. Pero él no se movió. Solo se sentó, a unos metros de distancia, como si supiera que cualquier paso más sería demasiado. Pasaron minutos. O quizás horas. El sol de ese planeta se movía lentamente, dorando las copas de los árboles con una luz suave. Zarela no apartaba los ojos del humano. Estaba mal herida. Lo sabía. No tenía las fuerzas para escapar si intentaba algo. Pero él no hacía nada. Ni una palabra más. Solo, estaba allí. El silencio se volvió insoportable. ¿Por qué no te vas?, dijo ella finalmente. Porque estás sola. Y herida. Y no me gusta dejar a nadie así. Zarela sintió un nudo en la garganta, una presión desconocida, como si su pecho se cerrara desde dentro. Aquella frase. Aquella forma de mirar. Ese hombre no era como los demás. Y por primera vez en su vida, Zarela tuvo miedo. No por él. Por lo que estaba empezando a sentir. Zarela despertó sobresaltada al oír un crujido entre los arbustos. Sus instintos saltaron al máximo. Se irguió con un gruñido ahogado, dispuesta a matar si era necesario, pero su cuerpo la traicionó. Un dolor punzante le atravesó el costado derecho. Las heridas internas seguían ahí, recordándole su vulnerabilidad. Maldijo en su idioma nativo. Pero no estaba sola. El humano estaba sentado junto a una pequeña fogata improvisada, rodeado por piedras lisas y madera seca que no había notado antes. El humo ascendía recto en el aire cálido. Él la miró como si llevaran días compartiendo ese claro. Te moviste mucho mientras dormías, dijo con suavidad. Soñabas con gritos. Zarela no respondió. No estaba lista para darle más palabras de las necesarias.
Lo observó con recelo. Llevaba una prenda oscura y ajustada que parecía no ofrecerle ninguna protección. Su piel seguía intacta. Respiraba con total normalidad, como si este mundo fuera suyo. No tenía sentido. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz tensa. En algún lugar del planeta Avenía 3. Tu nave cayó en la región ecuatorial. Llena de vida salvaje, pero si sabes moverte, no te ataca. Yo vivo aquí, en parte. Hago cartografía de mundos olvidados. Tú apareciste del cielo como un meteorito. Zarela intentó levantarse, pero su pierna derecha cedió. Cayó con un gruñido. Elías se acercó, con los movimientos lentos, sin brusquedad. ¿Te rompiste algo? La armadura absorbió parte del impacto, pero la torsión te dañó el muslo. Tengo analgésicos humanos. No sé si tu fisiología los tolera. No necesito tu ayuda. Ya la estás recibiendo. Dormiste 14 horas seguidas. Si no te hubiera tratado, estarías en shock. Zarela apretó los dientes. No soportaba deberle nada a nadie, menos a un humano. Pero su cuerpo hablaba por sí solo. Sin ese fuego, sin esa venda en la pierna, estaría muerta. Se quedó en silencio mientras él la alimentaba con una pasta extraña hecha de raíces y carne cocida. El sabor era fuerte, pero efectivo. Notó cómo su energía comenzaba a volver, como una corriente lenta de lava recuperando su fuerza. La noche cayó rápido. Las criaturas del bosque comenzaron a cantar. Sonidos agudos, otros guturales. Aullidos distantes, chillidos extraños. Todo debía ser peligroso. Y sin embargo, nada se acercaba a ese claro. Elías parecía en paz. ¿Cómo no temes a este lugar?, preguntó de pronto Zarela. ¿Temer? No. Lo respeto. Aquí todo tiene su espacio. Incluso nosotros, si aprendemos a no imponernos. Zarela no entendía. En Tarnex, si no dominabas, eras devorado. No había espacio para convivir. Solo conquista o muerte. Lo miró con ojos entrecerrados. Él no tenía armas. No construía trampas. Solo observaba, escuchaba, hablaba con las criaturas. Una de ellas apareció en el borde del claro. Era una bestia imponente, como un felino gigante cubierto de placas traslúcidas. Zarela tensó los músculos, lista para pelear a pesar del dolor. Pero Elías no se movió. Extendió la mano. SHHH. Tranquila. La criatura se acercó, rozó su cabeza contra su palma y se tumbó a sus pies, como un gato satisfecho. Zarela lo miró sin comprender. Podrías haber domado un dragón con ese gesto, murmuró. No se trata de domar. Se trata de compartir el mismo aire sin querer dominarlo. Ella no dijo nada. En su mundo, esa filosofía era una sentencia de muerte. Aquí, parecía ser ley. Tú no eres como los otros humanos, susurró, casi sin darse cuenta. Elías la miró. Sus ojos eran oscuros pero cálidos, como madera antigua. Su expresión no tenía rastro de burla ni de deseo. Solo presencia. Esa clase de presencia que calma una tormenta interna. Zarela se acercó lentamente y se sentó junto a él. No por miedo al bosque. No por necesidad táctica. Lo hizo porque, por primera vez, deseaba comprender. Y esa noche, mientras la fogata se extinguía y el murmullo del bosque la envolvía, no pudo evitar pensarlo. Quizá todo lo que le habían enseñado en Tarnex estaba mal. Quizá ser fuerte no era matar. Quizá ser fuerte era saber cuándo no hacerlo. Las lunas ascendían lentas en el cielo de Avenía 3. 2 orbes plateados cruzaban la bóveda nocturna con elegancia, derramando una luz suave sobre la espesura. Todo parecía más quieto, más íntimo. Zarela no podía dormir. Su cuerpo empezaba a sanar, pero su mente no encontraba reposo. Elías estaba despierto también. Sentado al borde de una roca, observaba el reflejo de las lunas sobre un pequeño estanque. La criatura acorazada que lo acompañaba dormía junto a él, como un centinela sin coraza. Zarela lo observó en silencio desde su rincón. Nunca había conocido a alguien como él. En Tarnex,
Los hombres eran fieros, orgullosos, siempre intentando demostrar su valor en competencia constante. Ella los había vencido a todos. Y por eso la temían. Elías no la temía. No competía. Ni siquiera intentaba impresionarla. Solo era. Se levantó lentamente y caminó hacia él. El roce de sus botas en la hierba apenas rompió el silencio. Se detuvo a su lado. Elías no se volvió, pero su voz llegó como un susurro en medio del mundo. «No puedes dormir». Zarela negó con la cabeza. Se sentó junto a él, muy cerca, sin saber por qué. «En mi mundo, las noches se esconden. Todo allá es amenaza. Oscuridad, silencio, son señales de muerte. Pero aquí la noche también respira», respondió él. La frase se quedó flotando entre ellos. Elías bajó la vista hacia sus manos, callado por un momento, como si dudara en preguntar lo que realmente quería saber. «¿Qué te enseñaron sobre nosotros?» Zarela giró la cabeza, mirándolo sin reservas. «Que son débiles. Que su carne es blanda. Que su tecnología no puede compararse con la nuestra. Que los humanos buscan dominar lo que no comprenden. Que no entienden el peligro de este universo». Elías asintió sin juicio. «Y sin embargo, aquí estás. Salvada por uno de esos humanos». Zarela desvió la mirada. No era fácil admitirlo. No por orgullo. Por lo que estaba creciendo en su pecho. Algo inestable. Algo que no tenía nombre en su idioma. «Tú no eres débil», dijo en voz baja. «Pero tampoco eres como los otros». Elías finalmente la miró. Sus ojos no tenían dureza. No tenían juicio. Solo la contenían. Como si pudiera verla por completo. Como si no le importaran las escamas de su piel, ni la dureza de su mirada, ni la sangre que había derramado antes de caer aquí. Zarela sintió un temblor en el pecho. Uno que no venía del frío. Se inclinó levemente. Su mano rozó el muslo de él sin darse cuenta. El contacto fue breve, eléctrico. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó con la voz casi temblando. Elías no respondió de inmediato. La estudió. La intensidad de su mirada era como un fuego lento, quemando sin dolor. «Veo a alguien que aprendió a sobrevivir, pero que nunca aprendió a respirar». Zarela lo sintió. Una corriente invisible la empujó hacia él. Su cuerpo se inclinó solo, como si llevara años esperando ese gesto. Sus labios se encontraron con los de él. No fue violento. No fue rápido. Fue un suspiro largamente contenido. Un instante suspendido entre mundos. Elías no la apartó. No se sorprendió. Solo la sostuvo, como si lo hubiese sabido desde el primer día. Zarela se separó unos centímetros. Su respiración estaba agitada, sus ojos brillaban con una mezcla de furia, miedo y deseo. El beso no estaba permitido. Su especie no compartía intimidad con los ajenos. Su genética lo prohibía. Su cultura lo castigaba. Pero lo había hecho. «Esto no debía pasar», dijo con voz tensa. «Pero pasó», respondió él, sereno. Y en ese momento, Zarela supo algo más peligroso que cualquier arma, que cualquier amenaza de su mundo. No podía evitarlo. Estaba cayendo. Y no había red que la detuviera. El amanecer en Avenida 3 no llegó con luz. Primero se sintió como un cambio sutil en el aire, una quietud demasiado perfecta, como si el planeta contuviera la respiración. Zarela abrió los ojos bruscamente, con el instinto de una guerrera curtida. Algo no iba bien. Elías ya estaba de pie, mirando al cielo. Sus ojos estaban fijos en un punto del horizonte. Ella se incorporó con dificultad, siguiendo su mirada. Había luces. Frías. Azules. Mecánicas. Naves de reconocimiento tarnexianas surcando el cielo. Zarela sintió el estómago hundirse. No por alivio. No por esperanza. Por miedo. «Son de los míos», dijo en voz baja. Elías no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que significaba. Rescate para ella. Muerte para él. Zarela se puso de pie por completo.
El dolor en su pierna era apenas un susurro comparado con lo que sentía en el pecho. Horas más tarde, los cazadores de élite llegaron. Rodearon el claro sin palabras. Guerreros con armaduras negras, rifles de pulso, ojos cibernéticos. Los mejores del sistema tarnexiano. Al frente caminaba el comandante Barkel, un mastodonte de 3 metros, su armadura marcada con las cicatrices de cientos de guerras. Zarela Sulbaar, tronó su voz. «Has sido localizada. Nos complace verte viva». Ella no se movió. Elías estaba detrás de ella. Silencioso. Inmóvil. Como una roca enfrentando la tormenta. «Él me salvó», dijo Zarela, con voz firme. Barkel no la miró. Sus ojos se clavaron en Elías como si ya estuviera muerto. La criatura humana no es relevante. Ya ha sido registrado. Será eliminado. Zarela sintió que todo se volvía irreal. Sabía que los protocolos eran estrictos. Que cualquier contacto prolongado con especies inferiores era considerado contaminación genética. Pero ella lo había sentido respirar. Había sentido su beso. Su calma. Su fuerza. No podían simplemente borrarlo. No es una criatura, respondió con dureza. Es más fuerte que muchos de nosotros. Te debilitaste en este planeta, escupió Barkel. Te dejó marcas, ¿acaso? ¿Tu sangre se mezcló con la suya? El silencio cayó como un golpe. Todos los soldados giraron sus miradas hacia ella. Elías seguía quieto. Zarela sabía que si él decía una sola palabra, lo matarían sin dudar. Regresaremos a la nave principal. El humano será interrogado. Luego, eliminado. Zarela se adelantó. No. La palabra cortó el aire como una lanza. Los soldados levantaron sus rifles al instante. Barkel frunció el ceño. ¿Qué has dicho? Ella activó el pequeño núcleo de energía de su brazo. La luz roja de combate se encendió sobre su piel escamada. No lo permitiré. El comandante soltó una carcajada gutural. ¿Desafías a tu clan por un humano? Zarela apretó los puños. Desafío a la mentira. Me dijeron que los humanos eran débiles. Me dijeron que no sabían sobrevivir. Me dijeron que nosotros éramos los más fuertes. Dio un paso hacia Elías y lo tomó del brazo. Y sin embargo, este hombre caminó entre bestias. Me alimentó cuando no podía moverme. No usó fuerza. No usó tecnología. Solo, fue él mismo. Elías la miró con los ojos abiertos. Nunca la había visto así. Su voz era una tormenta. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. De furia. Si quieren matarlo, tendrán que pasar por mí. Los rifles se encendieron. Barkel alzó la mano para detenerlos. Eres una guerrera entrenada. No puedes protegerlo. No tienes posibilidad. Zarela se volvió, enfrentando a su antiguo comandante. En Tarnex me enseñaron a destruir. Él me enseñó a sentir. El aire vibró con tensión. Todo parecía estar al borde del estallido. Elías dio un paso adelante. Zarela. No tienes que hacer esto por mí. Ella no se volvió a mirarlo. Su voz fue firme, casi temblorosa por la carga de lo que iba a decir. No lo hago por ti. Respiró hondo. Lo hago porque, por primera vez, quiero elegir quién soy. Y eligió. Saltó hacia los soldados como una explosión viviente. La selva gritó con el choque de energía y metal. Zarela se movía como una tormenta desatada. Su cuerpo herido no era obstáculo. Cada músculo respondía con la precisión letal de años de entrenamiento. El primer soldado cayó sin siquiera emitir un sonido. Su rifle se partió en dos, la visera estalló con una patada giratoria y su cuerpo quedó inconsciente en el suelo antes de tocarlo. Elías no comprendía del todo lo que estaba viendo. No era solo fuerza. Era ira. Una furia contenida durante años, un grito que su alma había reprimido. Zarela no luchaba solo por él. Luchaba contra todo lo que alguna vez la había encadenado. Barkel rugió órdenes, pero los soldados dudaban. Ver a una de sus mejores enloquecer, desobedecer, traicionar,
los paralizaba más que cualquier disparo. Elías aprovechó el caos. Corrió hacia la vegetación más densa, sabiendo que si ella no salía viva de ahí, él tampoco tenía chance. Pero Zarela era un vendaval. Cada paso suyo abría camino. Cada movimiento desarmaba enemigos entrenados desde la infancia. Pero no eran infinitos. Barkel la esperaba con una sonrisa cruel cuando los últimos soldados cayeron. Su brazo mecánico brillaba con un filo recubierto de energía pura. ¿Crees que puedes protegerlo con tus puños, pequeña Sulbaar? Zarela se lanzó, sin miedo, con una rabia feroz. Chocaron como dos estrellas viejas, a punto de explotar. El suelo tembló. Árboles se doblaron bajo la onda de choque. Las cuchillas cruzaron el aire, dentadas, rugientes. La batalla fue sucia, brutal. Cada golpe entre ellos era como el eco de 1000 batallas anteriores, como si Tarnex estuviera gritando a través de sus cuerpos. Barkel era más fuerte físicamente, pero Zarela tenía algo que él no, algo nuevo. La determinación de proteger. No por deber. Por elección. Cuando finalmente lo derribó, lo hizo no con fuerza bruta, sino con un movimiento que Elías le había mostrado días antes, usar el peso del enemigo contra él. Barkel cayó sobre su propia arma, y la electricidad estalló en su torso como una tormenta interna. Zarela se quedó de pie, jadeando, cubierta de sudor, sangre y tierra. Elías emergió del follaje, sin palabras. Corrió hacia ella. Su mano tocó su rostro manchado de guerra. «Estás viva». Zarela lo miró. No como una guerrera. No como una exiliada. Como una mujer. Apenas. Las piernas le temblaron. Elías la sostuvo, envolviéndola con sus brazos. Zarela apoyó la cabeza en su pecho, escuchando su corazón. «No pensé que lo harías», murmuró él. «Yo tampoco». Algo dentro de mí cambió. El silencio entre ellos fue más profundo que cualquier palabra. Pero el bosque no les daría tregua. Las señales de emergencia de los trajes tarnexianos ya habrían alertado a más unidades. No tenían tiempo. Tenían que moverse. Caminaron en silencio durante horas, adentrándose en lo más espeso de la selva. Zarela cojeaba, pero se negaba a dejarse cargar. Elías no insistía. Sabía que, para ella, ceder esa parte todavía era una batalla pendiente. Finalmente encontraron un refugio natural entre dos enormes raíces que se cruzaban como un puente bajo tierra. Era húmedo, cálido, pero seguro. Al menos por unas horas. Zarela se dejó caer con un suspiro profundo. Su pecho subía y bajaba lentamente. Elías se sentó a su lado. Encendió una pequeña luz portátil, bañando el espacio en un resplandor dorado. Ella lo observó. Sus ojos ya no mostraban la misma dureza. ¿Tú no tienes miedo de mí? Él sonrió con suavidad. Claro que sí. Pero eso no impide que me quede contigo. Zarela cerró los ojos. Su mano se deslizó hasta encontrar la de él. Sus dedos entrelazados no fueron débiles. Fueron un pacto. Habían vencido juntos. Pero sabían que lo peor aún no había llegado. Y aún así, por primera vez, estaban listos para enfrentarlo. Juntos. El bosque ya no los protegía. El calor se volvía opresivo, y los sensores de Elías detectaban vibraciones constantes. Drones tarnexianos patrullaban desde el cielo, arrasando todo lo que no respondía al código central. No buscaban rescatar a nadie. Solo limpiar el error. Zarela y Elías llevaban horas huyendo entre raíces vivas, cruzando ríos venenosos, bordeando bestias territoriales. Pero sus fuerzas disminuían. El cuerpo de Zarela aún respondía, pero a un costo altísimo. Su pierna volvía a sangrar. Sus escamas se agrietaban por dentro. Elías no decía nada. La cargaba cuando ella ya no podía avanzar, sin quejarse. Su respiración era constante, firme, como si el peligro no pudiera tocarlo. Pero Zarela sentía la presión en sus músculos, el temblor sutil de sus dedos. Estaba agotado. Y aún así, no la dejaba atrás. Encontraron una antigua base abandonada al borde de un acantilado. El viento soplaba fuerte allí, dispersando el olor de sus cuerpos. Era su única oportunidad.
Mientras Elías revisaba los restos tecnológicos, Zarela se sentó junto a una pared oxidada, cerrando los ojos por un instante. Todo ardía, por dentro y por fuera. Pero en medio del dolor había algo que palpitaba diferente. Una certeza. Cuando Elías regresó, traía una pequeña cápsula de transmisión. Si logro reactivar esto, podré enviar una señal codificada. No es segura, pero es nuestra mejor opción. Zarela lo miró, con una calma inesperada. ¿Y si en lugar de pedir ayuda, pedimos algo más? ¿Cómo qué? Un comienzo nuevo. Elías se arrodilló frente a ella. ¿Estás diciendo que dejemos todo atrás? Ya lo hice cuando me puse frente a Barkel. No me queda nada en Tarnex. Pero sí tengo algo aquí. Su mano se cerró en el pecho de Elías. Elías la miró en silencio, como si cada parte de su alma comprendiera lo que ella estaba diciendo. La besó. Esta vez no fue un beso robado por la emoción ni por el peligro. Fue lento. Decidido. Pleno. No había duda. Solo decisión. La cápsula fue reconfigurada. En lugar de emitir una señal de socorro, enviaron una de dispersión de coordenadas. La última localización fue encriptada y camuflada en una tormenta solar. Nadie podría encontrarlos con facilidad. Pasaron días, luego semanas. Zarela sanaba. Su cuerpo, aunque herido, se adaptaba. Elías le construyó una prótesis orgánica de apoyo hecha con fibras locales y nanotecnología básica. Ella, a su vez, le enseñó a rastrear con la mirada, a leer los cielos por el color de las nubes, a moverse como un depredador entre la vegetación viva. No eran soldados. No eran fugitivos. Eran sobrevivientes. Compañeros. Amantes. Zarela comenzó a reír. Algo que jamás había hecho en Tarnex. Elías construyó una pequeña torre con cristal líquido desde donde observaban las lunas cada noche. Una tarde, mientras el sol caía sobre el horizonte y las criaturas del bosque cantaban una vez más, Zarela salió de la selva con una flor entre los dedos. Una planta que solo florecía una vez al año, según las leyendas locales. Se la entregó a Elías. Esto, en mi cultura, es una ofrenda de alianza eterna. Se ofrecía antes de una guerra, entre dos clanes que decidían nunca más atacarse. Elías aceptó la flor y la colocó detrás de la oreja de ella. Entonces la acepto, como un juramento contigo. No habrá guerra entre tú y yo. Solo un nosotros. Zarela apoyó la frente contra la suya. La selva entera se volvió silenciosa. Incluso el viento pareció contenerse. Y entonces, por primera vez, la muerte dejó de perseguirlos. Años después, los sensores de la galaxia dejaron de intentar localizar señales de vida en Avenida 3. Se registró oficialmente como un mundo demasiado hostil, con clima cambiante y fauna incontrolable. Inútil para colonización. Pero había historias. Susurros. De una mujer con ojos de fuego y piel como obsidiana que cazaba sin dejar rastro. De un hombre que hablaba con las bestias, que curaba la selva con sus manos. Y de cómo, en un planeta que nadie quiso, dos almas construyeron un mundo nuevo. Uno donde el amor fue más fuerte que la guerra. Donde la suavidad venció la violencia. Y donde por fin, Zarela respiró sin miedo.